Vamos a dar paso ahora al señor Marcelo Sastre, técnico especialista en imagen, reportero gráfico y de prensa, especializado en eventos sociales, deportivos y culturales. Digamos que detrás del objetivo de una cámara hay siempre una imagen, una historia única de la que estamos seguros el señor Marcelo compartirá hoy con nosotros. Sobre el autor, Marcelo Sastre es callejero, le gusta patearse la ciudad y los barrios a todas horas. Es un observador de lo habitual y de lo que pasa. Muchas fotos están por sacar en la vida, pero no te tienen que pillar con la cámara lista. Bien lo sabe él. Sastre es de esa clase de fotógrafos a los que las fotografías le estaban esperando. Tal vez por eso, cuando las ordena, le salen series, largas secuencias de días de trabajo al pie del cañón. Desfiles, procesiones, mercadillos, acontecimientos, todo eso forma parte de su repertorio. Luego están las horas del día, los momentos de recogida de la ciudad, cuando todo se apila y duerme, pero también el bullicio y la intensidad de la vida urbana. Cuando la ciudad se despliega, unas y otras encuentran lugar en su objetivo. Su obra no se basa en la lenta observación de lo que ocurre, sino en la pericia y rapidez por captarlo. Sabe que hay momentos efímeros en la realidad y su mirada se va hacia ellos para intentar retenerlos, porque son irrepetibles, curiosos, trascendentes o banales. No importa. Son los vestigios o las pruebas de que algo pasó y que él estuvo allí. Los pasos y las sombras, el gallo, las grietas de las fachadas, las luces, el breve descanso de un turista, junto a la inmutable escultura de don Isidoro Maracach, toda esa poética de calle, aquí y ahora, captada por Marcelo Sastre, es por de pronto el documento de una época y del ambiente que todavía ahora no somos capaces de saber que la definió. La obra de Marcelo Sastre se enfoca también en lo que ha sido entendido desde la concepción de lo efímero del acontecer, de la huella del suceso cotidiano, de la fugacidad y sus vestigios, de las resonancias sutiles de la actividad cuando sobrevive en su cese. La nostalgia de Marcelo Sastre es de raíz vivencial, sociológica y referencial. Ars longa, vita brevis. Demos, pues, un fuerte aplauso a Marcelo Sastre. Gracias. Bueno, a ver, estas palabras no son mías. Lo que se acaba de leer lo escribió Elena Ruiz, que es la directora del MASE, del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. Y esto fue en noviembre de 2009, porque yo había participado en unas exposiciones y también en una Bienal de Arte Contemporáneo, y en esas distintas exposiciones ella hace siempre referencia a los participantes, porque en realidad no era una exposición personal, sino que eran exposiciones colectivas. Y bueno, porque no me gusta hablar mucho, la verdad, sobre mí, pero es lo que tengo que hacer a partir de ahora. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque no es lo habitual. Yo suelo estar detrás de la cámara y estar delante me supone sentirme un poco extraño, ¿no? Yo soy argentino y tengo que hablar sobre el origen, porque estamos aquí en un foro sobre empresarios y extranjeros. En realidad son aspectos que no es lo que uno es, son las cosas que uno hace. El origen uno no lo elige, la profesión sí, pero no es, digamos, algo
que una pueda desarrollar sin muchas circunstancias y personas que a uno le rodean. Bueno, nací en Santa Fe, en Argentina. Ahí se ve más o menos para ubicar un poco en el planeta, donde está Santa Fe, está al norte de Buenos Aires, en la zona centro de Argentina. Esta es la ciudad y es colindante con la provincia de Entre Ríos, que los une a través de nos separa un río, pero hay un túnel que baja por debajo del río, el túnel subfluvial, y une las dos capitales de Paraná, que es la provincia de Entre Ríos, y Santa Fe. Bueno, es muy característica por el puente colgante, que es muy bonito, hecho por los franceses. Argentina es un país creado de inmigrantes, españoles, italianos, pero también había árabes, judíos. Todas las diferencias y guerras que ha habido en estos últimos tiempos, en Argentina no se sentía. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, iba al colegio o al instituto y que tenía compañeros de origen balear, de apellido Mir, Mas, Sastre. Mi abuelo era de Mallorca, nació en Mallorca, en Muro. Era adoptado, bueno, el origen real no lo sabemos, pero fue adoptado por una familia de Mallorca y es uno de los tantos emigrantes que fueron a Sudamérica, sobre todo Argentina y Uruguay. Por lo cual somos una sociedad formada por gente de muchos países, sobre todo europeos, lo cual hace que tengamos una personalidad un poco complicada, porque esa mezcla, así como enriquece, también te genera una cierta crisis de identidad. Si bien uno se siente como argentino, pero te das cuenta que tenemos esa universalidad, ¿no? Que al final lo que somos personas, porque yo que soy fotógrafo, no, es mi trabajo. Soy argentino, sí, pero nací ahí. Tengo papeles españoles y soy español y me siento español. Son sentimientos, pero en realidad uno lo que es, como decía el filósofo, es una persona. Esos son aspectos secundarios, digamos, o componentes, no sé si secundarios, pero sí componentes de algo que es único, que es cada persona. Puede ser de igual la actividad que uno desarrolle, ¿no? Bueno, cuando llegamos a España, vinimos directamente de Ibiza, porque tenía un amigo aquí. La conexión que uno tiene con el país de origen, normalmente cuando uno se va, es porque no es buena, ¿no? Uno no está a gusto. No creo que todo el mundo venga solo por una cuestión económica, aunque seguramente lo hay. Esa es una motivación muy importante, pero sí que es importante el detalle de que uno no está bien en el sitio donde vive y entonces busca otro. Yo busqué por mis raíces españolas, mi mujer también tiene origen, su abuelo era almeriense. El idioma y tener un amigo aquí hicieron las circunstancias que uno decida trasladarse. Nosotros no llegamos en patera, no tenemos que cruzar vallas, tenemos aspecto europeo por nuestros orígenes, italianos sobre todo, no, somos una mezcla de italianos y españoles sobre todo. Y vinimos en un avión, un Boeing 747, muy cómodo. Llegamos, entramos, 3 meses como turistas, pero a los 3 meses empieza el problema. El problema es que tú estás, por muchas coincidencias o muchas culturales, lingüísticas y todo esto, estás en otro país. Y eso implica unas dificultades añadidas a conseguir un trabajo, todo lo que ya estaba hablando ahora la abogada, lo que estuvo hablando Lucio, las dificultades de formar una empresa o conseguir un contrato laboral, como habló también Ángeles. Y bueno, a ver,
voy a hablar un poquito de esto. Aquí estoy con mi hijo, esto fue en 2019, la última vez que fuimos, en 20 años que estamos aquí. Hemos ido 2 veces, en 2014 y en el 2019. Y bueno, y aquí con el resto de familiares, parientes de Santa Fe, ¿no? Mi cuñado, mis sobrinos, cuñadas, mis hijos. Y bueno, aquí estoy con el periódico Divisa porque yo estuve trabajando hasta hace 3 meses en el periódico Divisa y como fotógrafo. Y bueno, ahora he decidido dar un cambio a mi vida y estoy como autónomo, ¿no? Bueno, esto yo aquí conseguí homologar. No trajimos tanta ropa de Argentina, pero sí trajimos muchos documentos y todo para poder legalizar. Porque uno no es ilegal porque quiere o irregular, porque ilegal me parece una palabra demasiado excesiva, sino porque las circunstancias así lo indican. Entonces soy fotógrafo, aquí pude homologar mi título de fotógrafo en Argentina con el del el español. Bueno, estos son algunas cosas que avalan mi trayectoria, de talleres. Esto es de una beca. Bueno, esto es de una beca. Esto es mi paso por el taller de cine de la Universidad Nacional del Litoral, lo que me dio a mí una formación muy de práctica y de imagen, de concepción de la imagen, en un taller de cine documental. Y bueno, también he hecho talleres de iluminación, bueno, hay muchas cosas más, pero tampoco me voy a explayar en esto. Esto es un título de un premio conseguido en Santa Fe, en un concurso, está al revés, pero bueno, es un concurso sobre un hospital de niños. Quiere decir, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo tengo que hablar también de mi parte profesional, ¿no? Esto también son más cursos con un cubano, luego estos son un Kodak, en esa época era analógica todavía, hacía cursos de formación y yo he participado en varios en Buenos Aires y en otros sitios. Bueno, primeras actividades profesionales. Bueno, como he dicho, el taller de cine de Santa Fe fue muy importante para mí en mi formación. Si bien es cine, pero en el cine se conforma con una fotografía, un movimiento, 24 fotogramas por segundo o 25, como en el vídeo. Y luego estudié fotografía por mi cuenta, que es el título que antes he mostrado de fotógrafo. Bueno, aquí estas son imágenes, mis primeras cosas en la prensa, que es una de mis pasiones, la fotografía de prensa. Esto es hacía las carreras de caballo. Y aquí cuando vine a España, en Ibiza, hacía las carreras de trotones. Por mi cuenta. Luego trataba de vendérsela a los corredores. Esto es una imagen de una filmación durante el taller de cine. Aquí está más joven. Bueno, en el año 2002 llegó a Ibiza, nuevo comienzo, sin papeles. Sin papeles implica las dificultades que estuvieron hablando los anteriores ponentes. Es una circunstancia que, por ejemplo, a nosotros nos llevó más de 4 años conseguir la residencia, a pesar de ser nietos de españoles. Tuvimos un cierto conflicto ahí porque nosotros lo hicimos por arraigo, pero en la época del gobierno de Zapatero se cambió se hizo que los nietos de españoles argentinos podían pedir la nacionalidad o la residencia, pero nosotros ya teníamos todos los papeles iniciados hasta que al final, luego 5 años, o sea, 4 y medio más 5, 9 años, hasta tener la nacionalidad. ¿Qué implica eso? Unas dificultades tremendas de trámites, mucho tiempo y muchas ganas. Eso, conseguir la nacionalidad española da una liberación, la verdad. No tanto porque uno crea en eso, sino porque se te simplifica la vida muchísimo. No es una cuestión de victimismo, simplemente que es así. Bueno, estando en Ibiza he ganado un concurso
de fotografía creativa de la construcción que había organizado el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza. Y esta era una obra. Yo en esa época trabajaba con Tony Pomar en PrintArt, que es una imprenta digital, y mis trabajos eran personales, no eran para un cliente. Y bueno, estaba este concurso y esto es una valla que hice en contraluz y bueno, ganó el primer premio. Luego en Ibiza, las exposiciones que decía que las palabras que habían leído la presentadora sobre mí eran de Elena Ruiz, la directora del Museo de Arte Contemporáneo, y estuve en esto que se llama Isla Latente. Esta es la parte del cuadernillo que se imprimió, esas eran mis fotos, todo era sobre, bueno, sobre el mercadillo, sobre cuestiones sociológicas o manifestaciones. Esto es del orgullo gay, una de esta es de los cofrades de Semana Santa y esto también mercadillo medieval. Bueno, esto es otra exposición. Esta colectiva era de unos 40 fotógrafos. Esta es de Memorándum, es una que se hizo para el 10º aniversario de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. Lo organizó el Ayuntamiento de Ibiza y la directora de Arte Contemporáneo fue la organizadora de entre tantos eventos para ese acontecimiento, organizar una exposición de fotografía. Y como ya me conocía por la exposición anterior y le había interesado mi punto de vista, me invitó a esta presentación, a esta exposición, que fue con Vicent Marí, un fotógrafo del diario de Ibiza, con Germán Lama, otro fotógrafo de prensa muy conocido, con Manu Sanfélix, que es un fotógrafo y biólogo submarino que hace artículos para el National Geographic. Y bueno, ahí fue todo, digamos, un paso muy importante en la integración social, porque ¿qué es la integración? ¿Qué es sentirse español? En realidad, es sentirse en el lugar donde uno está, en este caso España o ibicenco, es participar de la vida social y cultural y empresarial o laboral del lugar, ¿no? Pagar los impuestos sobre todo. Disculpen la interrupción, señor Marcelo, vamos acabando ya, por favor. Sí. Bueno, como decía, estuve en PrintArt, trabajando. Tony Pomar es un fotógrafo muy importante de la isla de Ibiza, ahora tiene una imprenta digital, fue uno de los primeros fotógrafos que hubo en la isla, en el diario de Ibiza. Y después tuve el último trabajo, que fue muy importante, porque empecé a hacerlo a los 55 años, que era trabajar en prensa de verdad. Y trabajé en el periódico de Ibiza, conocí mucha gente, muchos lugares, sociedad, cultura, historia. Y cuando lo dejé, por una cuestión de que creo que ya había cumplido un ciclo, me fui a trabajar ya como autónomo, ¿no? Que esto hace desde octubre. Un pequeño descanso para resetear. He cubierto cosas importantes como la visita del rey, del presidente del gobierno, y estuve trabajando en la época del COVID. Eso fue muy importante porque a mí me permitió, yo tenía el permiso como personal esencial para trabajar cuando yo quería. O sea, yo podía salir cuando estábamos en pleno confinamiento. Entonces tomaba fotografías para el periódico, pero también para mí, o no para mí, porque el fotógrafo hace fotos porque le interesa, es una conexión que existe con la realidad y es algo que tiene que ver con el exterior, pero también con el interior. Estas son algunas de las fotografías. Archivocovid.com es una cosa que se organizó a nivel nacional por un grupo de fotógrafos de todo el país y hicieron un archivo que se llama Una cápsula en el tiempo para tener, porque todos los fotógrafos de España estábamos trabajando al mismo tiempo en el mismo tema. Y eso es una cosa que lo hizo muy particular, porque no es algo que todos los fotógrafos trabajen en un mismo tema. Cada uno siempre está en temas de su trabajo o todo, ¿no? Y pueden visitar es muy interesante. No sé si tanto ahora, sino más bien cuando nos hayamos alejado un poco más en el tiempo de esta pandemia para entender a través de imágenes y pequeños textos que acompañan a cada imagen un poco a distancia lo que ha pasado, ¿no?
Y ahora tengo una página web, y ya voy acabando, donde uno puede entrar y puede tener galerías de venta online, pública o privada. Privada porque si uno hace una boda, al cliente no le interesa tener una visibilidad pública, y luego pública también porque hay ciertos temas que yo puedo exponer y si a alguien le interesa puede comprar. Para comprar, bueno, ¿ves? Aquí yo tengo, esto es un desfile, estos son productos, estos son bodas, esto es prensa, esto es deporte y esta es mi biografía. Ya voy acabando. Por ejemplo, si entramos en mascotas y productos, la gente puede elegir, por ejemplo, entro ahí y entra en sesiones de mascotas y puede elegir, por ejemplo, está Curry, que es mi perrito y está aquí mi hija, porque no quiero mostrar imágenes de particulares porque no estoy autorizado. Y entonces puede elegir un archivo digital, que es un poco más caro, porque es como vender un negativo. Después la gente puede hacerse la cantidad de copias que quiera y sin reportarme ningún beneficio. O puede entrar y comprar a precios mucho más económicos en distintos formatos con tarjeta de crédito y después le llega el pedido a su casa, ¿no? Elige de su portfolio. Entonces aquí están todas las medidas, el acabado y bueno, nada más. Bueno, este es mi perrito con mi mujer y esto, una sesión que yo tengo como a la muestra. Y bueno, y mi manera de ver y fotografiar. A ver, profundizar a través de los detalles. Cada fotógrafo tiene su manera, porque al final todos tenemos una cámara que cuesta un dinero, una inversión, todo, pero al final lo que diferencia de uno de otro, aunque estemos sacando a lo mismo, es la manera de ver. Fotografiar es una manera de ver el mundo, de entenderlo, y es una confrontación, en el buen sentido, entre lo interior y lo exterior, y manifestarlo para generar ciertas sensaciones en la gente que lo mira y así causar una impresión artística, digamos, ¿no? Esto fue durante la pandemia en el Hospital Calmises y esta es una enfermera, son algunas de las fotos, una enfermera cuando pudieron hablar por primera vez después de que terminó el confinamiento en una rueda de prensa y está llorando porque está contando su experiencia en primera línea durante el COVID. ¿Por qué muestro estas fotos? Porque siempre yo cómo puedo vender mi trabajo. La gente que me contrate para una boda o acontecimientos de menor relevancia que estos, puede saber que va a encontrar en mí alguien que va a buscar la diferencia, encontrar la característica de la persona. Vamos acabando ya, sí. Señor Marcelo. Gracias. Y bueno, quería agradecer. Estas son algunas fotos más generales de mi Instagram, que también las podéis ver. Y nada, dar las gracias sobre todo a Alejandra, que me ha invitado, a vosotros por la presencia, a los técnicos que me han dado mucha tranquilidad, a la presentadora también. Y bueno, también esta es una de mis fotos que se hizo durante el confinamiento en Santa Eulalia. Había alguien tiró un globo que decía gracias y yo estaba ahí solo, no había nadie, a las 8 de la noche, cuando se aplaudía en los balcones. Y bueno, tomé esta foto que para mí es muy representativa de una situación, de un agradecimiento, pero de una desolación y de una tristeza que todos hemos vivido y que ojalá nunca tengamos que volver a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcelo. Realmente es maravilloso estar al otro lado de una cámara y conseguir momentos únicos.